Les damos la bienvenida a una nueva edición de los otros libros, en este caso desde la Feria Internacional aquí en Palermo, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con los libros de UDEM y sus autores en las presentaciones en este stand especial de REUM. Vamos a hablar con el autor de Mimados y Temidos, la historia de la relación entre la banda de rock Los Redonditos de Ricota y la prensa. El autor es Darío Sampietro. Darío, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Martín. Acá estamos para presentar este libro. Llegó el momento de defenderlo acá ante el público. Un honor, en primer lugar, agradecer a la editorial EUDEM, a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, el trabajo salió y está materializado y estamos para hablar un poco sobre este libro que lo empecé a escribir cuando era estudiante todavía de Sociología hace 4 años. Sos sociólogo, sos periodista, sos ricotero también. Y ricotero, sí, y docente también. Así que como que todas esas cosas están un poco, el amor, ¿no? La pasión está metido en esa narrativa. Y bueno, yo, como ya te digo, en el 2017 por ahí me recibí con esa tesis sobre Los Redondos. Así que nada, y ver las etiquetas, los imaginarios, las representaciones mediáticas y las figuraciones que circularon en los años 80 y 90 alrededor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. ¿En algún momento esta banda dejó de ser under, dejó de ser una banda alternativa? Bueno, sí, eso depende cómo lo veamos, pero sí. Justamente cuando yo analizo, digamos, en el capítulo número 2 la relación entre la prensa y Los Redondos, hay un primer momento que son los años 80, es donde eran los mimados de la prensa. Eran los artistas, digamos, que estaba todo bien, la vanguardia, la independencia, la gestión cultural propia, underground, ¿sí? Había monologuistas, era una troupe. Luego se comercializa más la banda, se muda de La Plata a Capital y empiezan a sacar discos. Entonces se profesionalizan y queda una banda estándar. Ahí digamos que el público era un público reducido, de intelectuales, hippies, artistas, bohemios, facultativos. Pero poco a poco va a ir cambiando el público y se van a ir empezando a masificar las presentaciones en Capital hasta que, bueno, llegan a obras en el 89 y no, como que a partir de ese momento, un año antes, empieza a haber más gente alrededor de los recitales de Los Redondos y bueno, y quizás ahí es donde dejan de ser underground y ya empiezan a tocar en estadios, digamos, en lugares más consagrados. Por ejemplo, en obras. Se genera una fuerte polémica, al menos en un ambiente periodístico de crítica musical, por ese hecho. ¿Marca un antes y un después la llegada de Los Redondos a obras? Y mire, ahí fueron 2 años que creo que fue la banda que más veces tocó. El Indio siempre dice eso. Del 89 al 91 es la banda argentina que más veces tocó. ¿Qué pasaba? Los Redondos, al ser independientes, ellos proponían y ponían las pautas. La Negra Poli, que era acá, hablo muy bien de la Negra Poli, porque no solamente es el Indio y Sky, sino que había una mujer atrás. Era la 9 milímetros, le decían la ingeniera psíquica. La 9 milímetros porque llevaba una pistola y la ponía sobre la mesa a hablar con Chabán, con Grimba, pero era simbólicamente, no en el sentido, en un sentido figurativo. Entonces ella arreglaba los términos con los que se tenía que presentar la banda. Y era que el cachet de las entradas se lo lleven a la misma noche. Obras decía que no. Entonces Los Redondos no querían tocar ahí, solamente por eso. Pero bueno, algunos periodistas entendieron mal esa digamos, definición del Indio con respecto a tocar en obras, que era como el lugar institucionalizado del rock, ¿no? El Luna Park, o River, o ahora, no sé, el Movistar Arena, ¿no? Hay lugares que en determinada época son como los más institucionalizados. Entonces, a raíz de que ellos empiezan a tocar en obras, pero es porque solamente concordaron que le paguen esas mismas noches y se llevaban la plata ese mismo día. Simplemente fue ese el motivo por lo cual Los Redondos empiezan a tocar ahí y ahí la prensa los criticó porque decían, el Indio transó con obras porque al final... Pero no era porque no quería tocar en obras, era porque los términos lo ponía la banda y la Negra Poli era la que negociaba con los representantes de la industria cultural de esa época. ¿Y cuáles fueron las críticas hacia la banda, hacia Sky, la Negra Poli, el Indio Solari, después de la muerte de Walter Bulacio? Claro, bueno, ahí justamente es un hecho clave, la muerte de Walter Bulacio a través de una racia policial en el 91, abril del 91.
Bueno, después, el siguiente recital fue en Mar del Plata, en el Teatro San Martín, pero bueno, tuvieron ahí un hueco que es de silencio, ¿no? Pero bueno, fueron a la primera marcha la Negra Poli y Sky, el Indio no. El Indio, bueno, hace una carta de los motivos por qué no, él no se presenta nunca en la televisión y bueno, le pareció suficiente que vaya la Negra Poli y Sky a esa marcha. Pero no estaba en el espíritu de Los Redondos ir a reclamar eso, ¿no? A ver, lo que sucedió con Walter Bulacio fue afuera del estadio, ¿no? La seguridad adentro se encargaba así Los Redondos, siempre. La seguridad, hasta el Indio Solari adentro, siempre era por parte de la banda. Pero afuera era la policía bonaerense. Entonces, bueno, lo cagaron a palo al pobre pibe y muere pocos días después. Entonces, bueno, Polimeni y Enrique Sims, artillería pesada, y lo critican al Indio Solari porque, bueno, creían que ellos tenían la culpa, pero en realidad el Indio siempre decía, cuando íbamos a verlo a la banda, cuídense afuera, cuídense en el suculito porque está la cana, está la policía y van a haber palos porque esa época era peligrosa y bueno, justamente un poco el libro trata de eso y en el capítulo 3, sobre todo la relación con la policía. Y recién mencionaste a Enrique Sims, ¿no? Antes habías dicho en los recitales en La Plata, quizás los más importantes o más recordados, había monologuistas. Uno de ellos era Enrique Sims, claro, que además era un amigo de los integrantes de la banda. ¿Se rompe la relación por ese hecho, por el caso Bulacio y las distintas interpretaciones que hubo? Claro, claro. Enrique Sims fue el segundo monologuista. Primero hubo otro, Mufercho, Enrique Sims como lo desplaza, y bueno, en el 87 el Indio siempre dice, ahí noté que ya Enrique Sims no le daba bola, él hablaba de filosofía antes que toque la banda, y ya los pibes querían rock and roll, o sea, ya toda esa escena contracultural, ¿no? Platense, después que se mueve a Capital Federal, se rompe porque el público ya demanda otra cosa porque eran los pibes de barrio desangelados, como lo denomina el Indio. Entonces ahí el Indio nota que ya con Enrique Sims estaba pasando algo y ya le iban dando cada vez más lugar, cada vez menos lugar en la banda porque la gente reclamaba otra cosa, quería rock and roll. Entonces Enrique Sims va a perder terreno. Eso por un lado. El Indio escribía, y acá hay otro tema importante, era columnista en la revista Cerdos y Peces, claro, que dirigía Enrique Sims, ¿sí? Entonces, bueno, tenía ahí un aporte de la literatura, escribía una crítica sobre la sociedad, y ahí tenían una relación, eran amigos, sí. Y bueno, y suceden esos hechos entonces, y ya con lo que pasó con Bulacio, eso fue como un detonador, y Enrique Sims, el Indio siempre dice, es mejor tenerlo de amigo que de enemigo, porque cuando te lo pones en mal sentimiento, él enseguida, él tenía la letra, la palabra y provocaba, y bueno, él escribió una editorial bardeándolo al Indio Solari porque hubo un muerto en un show de los Redondos de Ricota. El imán de la banda es su música exclusivamente. Quizás si nos ponemos a analizar las letras, no son sencillas, son complejas. Podemos prejuzgar, tal vez nos equivocamos, que muchos de sus seguidores inclusive pueden interpretar alguna otra cosa o no interpretar lo que los autores quisieron decir. ¿Cómo explicás esa devoción, ese fanatismo por la banda teniendo en cuenta eso? Sí. ¿Es simplemente por la música? No, bueno, seguramente que no. Estaríamos ahora hablando sobre eso, a mí me encanta. No lo explico mucho acá, pero sí cuando hablo de la relación entre un fenómeno musical, entre un artista y el público, sí me meto ahí a ver qué pasa con esa mística y con esa ligazón. Yo lo explico un poco con el término de rock chabón o el aguante, ¿no? Las prácticas que tenían los ricoteros similares a lo de las hinchadas de fútbol. Pero bueno, voy directamente a la relación con el Indio Solari y lo que genera su voz, su carisma, las letras. Él no daba muchas notas, no salía en televisión. Cada vez que tocaba le hablaba a la gente y cantaba, por más que los temas sí sean complicados en algún aspecto, en algún momento te tira violencia, es mentir, o vivir solo cuesta vida y listo. ¿Para qué todo lo demás de cómo viene la narrativa de la canción te tira esos lemas, esos tweets, ¿no? que nada, son geniales y la descuelga de un ángulo. Así que ahí un poco, como dice en una de sus canciones, te voy a comer tu dolor. O sea, sigue siendo un chamán. Pero bueno, vos dirás, hay otros chamanes, otros músicos, otros artistas que también la gente, sus fanáticos, también los consumen y se desvíen por ir a ver a su artista, pero con el fenómeno del Indio
es un fenómeno que hasta él dice, yo la verdad que yo soy pelado, viejo, encima me sigue gente joven, la verdad que no se entiende cómo me escriben cartas de mente, o sea, yo, la verdad que él como que su personaje, el Indio Solari, es algo que no lo puede creer, como que está por demás, y él como que no le gusta tanto ser el Indio Solari, él quiere ser Carlos y no puede. Entonces ahí hay una ambigüedad tremenda y difícil de resolver, que bueno, pero él es un mimado, no solamente fue de la prensa, sino que de nosotros mismos, de su público respetable. Antes de agradecerte esta participación en los otros libros, Darío, no quiero dejar de mencionar algo que vos incluís en el libro, que es la prohibición del recital en Olavarría y ese memorable fragmento mediático en el cual habla el indio, ¿no? En el cual se expresa después de, como vos acabás de decir, mucho tiempo sin hacerlo, en notas, en entrevistas. Tal cual. Es la única vez que salieron en la televisión, la única vez. La cámara ahí de Crónica era una cadena nacional, parecía que estaba hablando, o sea, Menem o Néstor o Cristina o Macri, quien sea, y todo el mundo mirándolo. Y todos nos quedamos como diciendo, mirá, así habla ese chabón, o sea, nuestros padres, abuelos decían, ah, ese es el Indio Solari, qué bien habla. Ahí dio una demostración de cómo contestarle. Ahí yo siempre digo, los directores técnicos tendrían que ver esa entrevista para aprender un poco ahí. Lo que pasaba ahí, y lo último que quiero agregar, es que ahí hubo un cercamiento policial estatal mediático. En el tercer capítulo yo analizo los archivos de la DIPBA, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Hubo un seguimiento muy particular sobre los ricoteros y que los explico en el tercer capítulo, y los seguían, los perseguían, sabían dónde vivían, entonces la rivalidad no era ingenua, era una rivalidad que se buscaba, que los mismos policías eran los que también hacían el aguante y tenían que aguantar y decir, bueno, vamos a pudrirla y vamos a pelearnos con los ricoteros. Y los ricoteros también seguían las propias lógicas, eso es lo más loco. Y fueron los ricoteros, los redondos, nosotros fuimos encerrados en esa lógica policial, persecutoria, y que tenía el espionaje estatal ahí detrás, y por eso tanto quilombo en la década del 90, ¿no? Darío, ha sido un gusto y felicitaciones. Gracias, Martín. Un gusto y gracias por la entrevista. Darío Sampietro, el autor de Mimados y Temidos, la relación entre los redondos y la prensa desde 1980 hasta 2001. Presente en la edición especial de los otros libros. Hasta la próxima.